El viaje comienza no con cañones ni tesoros, sino con algo mucho más mundano y aterrador: el agua que bebes cada día. El agua que se está convirtiendo en veneno dentro de los barriles de madera en la oscuridad húmeda de la bodega del barco. El barril de madera se alza ante ti en la penumbra de la bodega, su superficie húmeda brillando a la luz tenue de tu lámpara de aceite. Llevas 4 semanas en el mar desde que el barco zarpó de Tortuga, y este barril es uno de los últimos que quedan con algo parecido a agua potable. Introduces el cucharón en la abertura oscura y lo que extraes es un líquido verdoso que huele a huevos podridos mezclados con pescado muerto. Pequeñas cosas se mueven en la superficie, larvas de mosquito probablemente, junto con una película viscosa que se pega al cucharón como baba. Este es el agua que beberás hoy, o morirás de sed bajo el sol implacable del Caribe. Según los registros de navegación preservados en archivos españoles, británicos y holandeses, el agua dulce era el recurso más crítico y más problemático de cualquier viaje marítimo durante los siglos XVII y XVIII. Los barriles de madera utilizados para almacenar agua permitían que entrara aire, luz y contaminantes orgánicos que convertían el agua fresca en caldo de cultivo para algas, bacterias y larvas de insectos en cuestión de semanas. Los marineros de la época no comprendían la teoría de los gérmenes, pero sabían por experiencia brutal que el agua se enfermaba con el tiempo, volviéndose primero turbia, luego verde, luego marrón, adquiriendo olores cada vez más repugnantes hasta que finalmente se convertía en líquido espeso como jarabe que causaba vómitos y diarreas violentas a quien lo bebía. Un detalle fascinante que los historiadores marítimos han documentado: los marineros desarrollaron toda una jerarquía de técnicas de supervivencia para lidiar con agua corrupta. La primera línea de defensa era simplemente cerrar los ojos y la nariz, bebiéndola rápido para minimizar el contacto con las papilas gustativas. La segunda era filtrarla a través de tela, removiendo al menos los insectos y partículas más grandes, aunque no las bacterias invisibles. La tercera era mezclarla con vinagre o ron para matar algunos microorganismos y enmascarar el sabor putrefacto. La cuarta, usada solo en desesperación extrema, era dejarla sedimentar durante días y beber solo de la capa superior, esperando que lo peor se hubiera hundido al fondo del barril. Los académicos debaten cuántos marineros murieron específicamente por agua contaminada versus otras causas durante la era de oro de la piratería. Algunos argumentan que el agua podrida era responsable de más muertes que las batallas navales, causando disenterías, fiebres tifoideas y cólera que devastaban tripulaciones enteras. Otros sostienen que los marineros desarrollaban cierta resistencia a los patógenos comunes del agua corrupta, aunque los recién llegados y aquellos con sistemas inmunes debilitados por desnutrición sufrían desproporcionadamente. Lo que no se debate es que la sed era un tormento constante en viajes largos, y que muchos hombres soñaban despiertos con agua fresca más que con oro o mujeres. Imagínate ahora encubierta bajo el sol del mediodía caribeño, la temperatura superando los 40 grados centígrados. Tu cuerpo sudando profusamente mientras trabajas en las velas que necesitan constante ajuste. El sol ha convertido las tablas de madera en superficies tan calientes que queman a través de las suelas de tus zapatos desgastados. Tu lengua está hinchada y seca como cuero viejo. Tus labios están tan agrietados que cada vez que los mueves se abren nuevas fisuras que sangran y arden con el contacto del aire salado. Has estado esperando horas para tu ración de agua, una taza pequeña que debes hacer durar hasta mañana a esta misma hora. El olor a madera caliente, brea derretida y sudor humano rancio llena tus fosas nasales mientras haces fila con otros 30 hombres igual de desesperados. El sonido de las olas golpeando el casco se mezcla con el crujir constante de la madera trabajando, las velas flameando al viento y la voz del contramaestre gritando. Órdenes que apenas procesas porque toda tu atención está fija en ese barril, en la promesa de líquido, cualquier líquido, que apague aunque sea momentáneamente el fuego en tu garganta.
Cuando finalmente llega tu turno, el hombre que sirve el agua, el guardián de este tesoro más valioso que cualquier oro, llena tu taza de peltre hasta la marca grabada. Ni una gota más, ni una gota menos. El líquido es café oscuro en lugar de verde hoy. Una mejora relativa. Flotan cosas en él que prefieres no identificar. Huele a bodega húmeda, a madera podrida, a algo orgánico descomponiéndose. Cierras los ojos, como has aprendido a hacer, y bebes la mitad de golpe, sintiendo cómo el líquido tibio y repugnante baja por tu garganta dejando un rastro de náusea que reprimes porque vomitar significaría perder ese líquido precioso que tu cuerpo necesita desesperadamente. Te obligas a reservar la segunda mitad para más tarde, cuando el sol esté en su cenit y la sed se vuelva absolutamente insoportable. Guardas la taza en tu cinturón, custodiándola celosamente, porque en este barco el robo de agua se castiga con latigazos o peor. Porque la sed hace que los hombres se conviertan en bestias dispuestas a cualquier cosa por una gota más. Observas a tu alrededor y ves el mismo tormento reflejado en cada rostro. Labios agrietados, ojos hundidos, lenguas que se pasan constantemente sobre dientes amarillentos intentando generar saliva que ya no existe. Te das cuenta de que estás rodeado de agua por todos lados. Un océano infinito extendiéndose hasta el horizonte en todas direcciones, pero no puedes beber ni una gota de ella. El agua de mar, como has aprendido de manera brutal en tu primer viaje cuando la desesperación te hizo intentarlo, solo empeora la sed, extrayendo humedad de tu cuerpo más rápido de lo que la reemplaza, llevándote a la locura y la muerte en cuestión de días. Estás muriendo de sed mientras flotas sobre más agua de la que podrías beber en 1000 vidas. La ironía es tan cruel que casi te hace reír, pero tus labios están demasiado secos para formar una sonrisa. Comprendes ahora que lo que las películas nunca muestran es esta tortura diaria, esta negociación constante entre sed y náusea, entre necesidad de hidratación y miedo a la enfermedad que el agua corrupta trae. No hay escenas románticas de piratas brindando con copas cristalinas. Hay solo esto, hombres desesperados bebiendo líquido putrefacto, porque la alternativa es peor. Pero si el agua era veneno lento, la comida que la acompañaba no era mucho mejor. El alimento básico de todo marinero, el bizcocho que se suponía te mantendría vivo durante meses en el mar, escondía sus propios horrores que descubrirías cada vez que mordías su superficie dura como piedra. El bizcocho de barco descansa en tu palma como un ladrillo pequeño, tan duro que podrías usarlo como arma contundente sin que se rompiera. Este trozo de pan sin levadura, horneado hasta eliminar toda humedad, es tu ración diaria de carbohidratos, la base de tu dieta durante las semanas o meses que este viaje durará. Pero cuando lo acercas para examinarlo bajo mejor luz, ves que su superficie está cubierta de pequeños agujeros, cada uno del tamaño de la cabeza de un alfiler. Los gorgojos han llegado antes que tú, y ahora viven dentro de tu comida, reproduciéndose, defecando, muriendo, todo mientras tú no tienes más opción que comerlos junto con el pan que habitan. Según los manuales de navegación y los registros de aprovisionamiento de barcos de los siglos XVII y XVIII, el bizcocho de mar, también llamado galleta de barco o hardtack, era el único pan que podía sobrevivir meses de almacenamiento en condiciones húmedas y cálidas sin pudrirse completamente. La receta era simple hasta lo brutal. Harina y agua, nada más, mezcladas hasta formar masa dura que se horneaba 2 veces a temperaturas altas hasta eliminar toda humedad. El resultado era tan duro que no podías morderlo directamente sin riesgo de romper tus dientes. Primero tenías que remojarlo en agua, sopa o cualquier líquido disponible durante varios minutos hasta que se ablandara lo suficiente para masticar. Un detalle repulsivo que los marineros veteranos aceptaban como inevitable. Los gorgojos eran compañeros inevitables del bizcocho después de las primeras semanas de viaje. Estos pequeños escarabajos, técnicamente Cytophilus granarius, ponían sus huevos en la harina antes de que se horneara el bizcocho.
y las larvas eclosionaban dentro del pan ya en el mar, alimentándose del almidón mientras crecían hasta convertirse en adultos que a su vez ponían más huevos. Un solo bizcocho podía contener docenas de gorgojos en diferentes etapas de desarrollo, huevos invisibles, larvas blancas y gordas, pupas y adultos completamente formados. Los marineros desarrollaron técnicas para minimizar su ingestión. Golpear el bizcocho contra superficies duras para que los gorgojos salieran de sus túneles, comerlo en la oscuridad para no ver cuántos insectos permanecían dentro o simplemente aceptar que la proteína extra, aunque repugnante, probablemente no los mataría. Los historiadores de la alimentación marítima debaten si los gorgojos en el bizcocho causaban daño real más allá del obvio asco psicológico. Algunos argumentan que los insectos proporcionaban nutrición adicional que parcialmente compensaba las deficiencias vitamínicas de la dieta marina. Otros señalan que las excreciones y cadáveres de gorgojos podían contener toxinas o patógenos que contribuían a enfermedades gastrointestinales comunes entre marineros. Algunos incluso sugieren que los gorgojos consumían más nutrientes del bizcocho del que añadían con sus propios cuerpos, dejando a los marineros con calorías vacías. Lo que no se debate es que comer alimento infestado de insectos era experiencia universal y odiada de la vida en el mar. Imagínate ahora en tu turno de guardia nocturna, sentado en un rincón de la cubierta con tu ración de bizcocho remojándose en tu taza de agua corrupta. La luna llena proporciona suficiente luz para ver lo que estás comiendo, aunque parte de ti desearía que no fuera así. El bizcocho se ha ablandado hasta consistencia de avena granulosa, y puedes ver claramente las larvas blancas flotando en la superficie del líquido, algunas todavía moviéndose débilmente. Los gorgojos adultos ya han escapado del bizcocho durante el remojo y ahora flotan también, sus cuerpecitos negros formando una capa en el borde de tu taza. El olor es ácido y almidonado, con un toque de fermentación que sugiere que el bizcocho ya estaba empezando a enmohecerse, además de estar infestado. El sonido de tu cuchara de madera raspando el fondo de la taza de peltre es lo único que se escucha además del eterno murmullo del océano y el ocasional crujido de la madera del barco. Cierras los ojos, como has aprendido a hacer con el agua, y te llevas la primera cucharada a la boca. La textura es como engrudo con grumos. Algunas partes del bizcocho se han disuelto completamente en la mezcla acuosa, creando una base viscosa. Otras permanecen como trozos duros que tienes que masticar extensamente antes de poder tragar. Y luego están los gorgojos, cuya textura es ligeramente diferente, un poco más firme, que crujen muy suavemente entre tus dientes. No piensas en ello, no puedes permitirte pensar en ello, porque si te detienes a considerar lo que estás comiendo, tu estómago se revelará y vomitarás lo único que tienes para comer hasta mañana. Observas a otros marineros en la cubierta realizando el mismo ritual nocturno. Algunos golpean sus bizcochos contra la barandilla del barco antes de remojarlos, tratando de desalojar tantos gorgojos como sea posible. Ves docenas de pequeños insectos negros cayendo al océano con cada golpe, pero sabes que muchos más permanecen profundamente enterrados en túneles dentro del pan. Un marinero veterano sentado cerca de ti come su bizcocho sin remojarlo, mordiéndolo directamente a pesar de su dureza extrema. Sus dientes están tan desgastados por años de esta práctica que apenas parecen dientes, solo nubs amarillentos que de alguna manera logran triturar el pan pétreo. Te das cuenta de que este es el mejor pan que comerás durante todo el viaje. A medida que las semanas se conviertan en meses, el bizcocho se volverá más infestado, más mohoso, más rancio. Eventualmente estará tan corrompido que incluso remojado será casi imposible de tragar sin vomitar. Pero lo tragarás de todos modos, porque es calorías, y sin calorías tu cuerpo comenzará a consumirse a sí mismo, tus músculos disolviéndose para alimentar tus órganos vitales hasta que finalmente no quede nada que consumir y simplemente te apagues como vela sin cera. ¿Comprendes ahora que la imagen romántica del pirata mordiendo pan fresco y sabroso es tan ficticia como sus mapas del tesoro? La realidad es esto.
bizcocho infestado, agua podrida y la aceptación resignada de que comerás cosas repugnantes o morirás. No hay tercera opción. Pero al menos el bizcocho proporcionaba alguna sustancia sólida, por infestada que estuviera. La otra fuente principal de proteína en la dieta pirata era aún más problemática. Un tipo de carne preservada de manera tan extrema que parecía más madera que músculo animal. El bloque de carne salada que sostiene el cocinero parece más piedra roja oscura que cualquier parte de un animal que alguna vez estuvo vivo. Esta carne de vaca o cerdo ha sido sumergida en salmuera tan concentrada que ha extraído prácticamente toda humedad, convirtiéndola en sustancia dura como cuero que puede durar años sin refrigeración, resistiendo el calor tropical, la humedad del mar e incluso los insectos que devoran todo lo demás. Pero esta preservación perfecta viene con un costo brutal. La sal la ha convertido en algo que apenas se puede considerar comestible, tan concentrada en sodio que comer más de unos pocos bocados te deshidratará más rápido de lo que el agua corrupta puede rehidratarte. Según los registros de aprovisionamiento naval de los siglos XVII y XVIII preservados en archivos de Londres, Ámsterdam y Sevilla, la carne salada era la única forma de llevar proteína animal en viajes largos antes de la invención de la refrigeración. El proceso de salazón era extremo por necesidad. La carne fresca se cortaba en bloques grandes, se sumergía en barriles llenos de salmuera saturada, concentración tan alta que ninguna bacteria podía sobrevivir, y se dejaba curar durante semanas o meses antes de ser considerada lista para el mar. El resultado era carne que técnicamente nunca se pudría, pero que había sido transformada en algo tan alejado de carne fresca que apenas compartía las mismas propiedades nutricionales. Un detalle que revela la desesperación de la dieta marina. La carne salada típicamente tenía que remojarse en agua dulce durante horas, idealmente días, antes de cocinarse para extraer suficiente sal como para hacerla medianamente comestible. Pero en barcos donde el agua dulce era el recurso más preciado y escaso, este remojo extenso era imposible. Los marineros frecuentemente comían carne que había sido remojada solo brevemente, o incluso nada en absoluto, ingiriendo cantidades de sal que causaban sed intolerable, hinchazón, presión sanguínea elevada, y en casos extremos, envenenamiento por sodio que podía ser mortal. Los registros médicos de la época hablan de marineros que encontraban su fin no por falta de comida, sino por exceso de sal en la única comida que tenían. Los académicos han debatido la calidad real de la carne salada que llegaba a los barcos piratas versus los barcos navales oficiales. Algunos argumentan que los piratas, operando fuera de las regulaciones y sistemas de aprovisionamiento oficiales, frecuentemente terminaban con las peores calidades de carne salada. Cortes rechazados por las armadas nacionales porque ya estaban rancios antes de salar, o que habían sido salados incorrectamente y contenían parches de putrefacción escondidos dentro. Otros sostienen que los piratas, al saquear barcos mercantes y navales, frecuentemente tenían acceso a mejores provisiones que marineros comunes que dependían de lo que sus empleadores tacaños les proporcionaban. La verdad probablemente variaba enormemente según las circunstancias de cada barco y cada viaje. Imagínate ahora en el momento de la comida principal del día, típicamente al mediodía cuando el sol está en su punto más alto y el trabajo de velas se pausa brevemente. El cocinero ha estado hirviendo bloques de carne salada en un caldero enorme sobre el fogón de hierro que es la única fuente de calor en el barco para cocinar. El agua de cocción se ha vuelto turbia y gris, cargada con la sal y la grasa animal disuelta de la carne. Esta sopa salada es lo que se servirá junto con los trozos de carne, estirando las provisiones al máximo, porque el líquido contiene al menos algunas calorías y nutrientes extraídos durante la cocción. El olor que emana del caldero es difícil de describir. Un aroma de carne pero sin las notas apetitosas que asociarías con carne asada o estofada. Es más bien un olor metálico, salado, con toques de rancio porque la grasa en la carne ha comenzado a oxidarse durante los meses de almacenamiento. Algunas partes de la carne han tomado un color verdoso iridiscente en la superficie.
Un fenómeno que el cocinero asegura es inofensivo. Simplemente un efecto óptico de cómo la luz refleja en las fibras musculares preservadas. Nadie está completamente convencido, pero nadie tiene alternativa. El sonido de tu cuenco de madera siendo llenado con la sopa grisácea y un trozo de carne del tamaño de tu puño te devuelve al presente. El caldo está tan caliente que quema tus manos al sostener el cuenco, pero eso es preferible a dejarlo enfriar porque al menos el calor mata algunos de los microorganismos que, inevitablemente, flotan en todo lo que comes. Esperas los minutos mínimos necesarios para que no te queme la lengua, consciente de que mientras esperas, el calor precioso se está disipando. El primer sorbo del caldo es un asalto a tus papilas gustativas. La sal es tan intensa que inmediatamente estimula producción de saliva. Una respuesta refleja de tu cuerpo tratando de diluir la concentración. Pero tu boca ya está seca por deshidratación crónica, así que la saliva que produces es mínima y solo intensifica la sensación de sed que ya te torturaba antes de comer. Sabes que después de esta comida la sed será peor que antes, pero necesitas las calorías, necesitas la proteína, así que continúas bebiendo el caldo salado a pesar de tu sed creciente. Luego viene el trozo de carne mismo. Lo has intentado masticar antes de tragar, realmente lo has intentado, pero después de 5 minutos de masticación constante, el trozo apenas se ha ablandado. Las fibras musculares, endurecidas por la sal y meses de almacenamiento, son casi imposibles de romper con dientes humanos. Finalmente, haces lo que todos hacen. Cortas el trozo en pedazos lo suficientemente pequeños para tragar sin masticar completamente, confiando en que tu estómago de alguna manera lidiar con la digestión de esta sustancia casi indigerible. Observas a un marinero nuevo, probablemente en su primer viaje, vomitar violentamente después de tragar su primer trozo grande de carne salada. Su cuerpo se está rebelando contra la sobrecarga de sal, pero está cometiendo el error de desperdiciar las calorías que acaba de consumir. El contramaestre lo golpea con un palo por desperdiciar comida, aunque todos saben que el muchacho no pudo evitarlo. Si sobrevive a este viaje, su estómago eventualmente se adaptará, como el de todos, desarrollando tolerancia a niveles de sal que matarían a un hombre en tierra en cuestión de días. Te das cuenta de que tu lengua está hinchada, tus labios están más agrietados que antes de comer, y tu sed ha aumentado exponencialmente. La comida que se suponía te alimentaría te ha hecho sentir peor, pero has consumido calorías y proteínas, y eso te mantendrá trabajando otro día, capaz de trepar los mástiles, ajustar las velas y realizar el trabajo físico brutal que mantiene el barco en movimiento. Es una negociación diabólica. Comida que te debilita mientras te sostiene, que te enferma mientras te mantiene vivo. Comprendes ahora que la preservación perfecta tiene su precio. Esta carne nunca se pudre porque ha sido tan procesada que apenas es carne. Es combustible, no comida. Calorías sin placer, supervivencia sin satisfacción. Pero al menos la carne salada y el bizcocho eran provisiones oficiales, raciones que se distribuían sin importar cuán repugnantes fueran. Existía otra fuente de proteína en el barco, no oficial pero universalmente reconocida, que requería habilidad de caza en los rincones oscuros de la bodega. La rata gorda, que acabas de atrapar en la bodega, pesa casi medio kilo, alimentada generosamente por meses de roer los mismos suministros que tú comes. Bizcocho infestado, granos derramados, cualquier resto de comida que pueda encontrar en las grietas del barco. Se retuerce en tu agarre, chillando agudamente mientras intentas romperle el cuello con un movimiento rápido que has perfeccionado durante este viaje. No es tu primera rata, y definitivamente no será la última. En este barco, después de 2 meses sin tocar puerto, las ratas se han convertido en una delicatessen codiciada. Carne fresca en un mundo donde fresco es un concepto que casi has olvidado. Según los diarios y relatos de marineros de los siglos XVII y XVIII, comer ratas era práctica común y abiertamente reconocida en viajes marítimos largos.
No un secreto vergonzoso, sino estrategia de supervivencia que oficiales y capitanes generalmente permitían e incluso alentaban. Las ratas eran ubicuas en barcos de madera, donde los innumerables rincones y grietas proporcionaban refugio perfecto para colonias que podían contener cientos de individuos. Consumían los mismos suministros que los humanos, causando pérdidas significativas de comida valiosa. Así que su caza servía doble propósito: eliminar plagas y proporcionar carne fresca, que, aunque repugnante para paladares modernos, era preferible a la alternativa de carne salada durante meses. Un detalle fascinante sobre la caza de ratas a bordo: se desarrolló toda una economía informal alrededor de ellas en algunos barcos. Los marineros que demostraban habilidad especial atrapando ratas podían venderlas a sus compañeros hambrientos de carne fresca, a veces por precios que parecerían absurdos en tierra, pero que reflejaban la desesperación del hambre constante y la monotonía de la dieta marina. Los registros hablan de ratas individuales vendiéndose por el equivalente a varios días de salario de un marinero común, particularmente en las últimas etapas de viajes largos, cuando las ratas se habían vuelto cautelosas y difíciles de atrapar, y cuando la desesperación por cualquier cosa fresca había alcanzado su pico. Los historiadores de la alimentación marítima debaten el valor nutricional real de las ratas como fuente de alimento. Algunos argumentan que proporcionaban nutrientes críticos ausentes de la dieta estándar de bizcocho y carne salada, particularmente proteínas frescas y grasas que ayudaban a prevenir algunas deficiencias nutricionales. Otros señalan que las ratas podían transmitir enfermedades peligrosas, desde parásitos intestinales hasta leptospirosis y potencialmente la peste, aunque esta última era menos común en el ambiente marítimo que en ciudades portuarias. Lo que no se debate es que, psicológicamente, comer algo fresco, aunque fuera una rata, proporcionaba alivio mental significativo de la monotonía brutal de la dieta estándar. Imagínate ahora en el rincón oscuro de la bodega donde has establecido tus trampas improvisadas, simples dispositivos hechos de cuerda y fragmentos de bizcocho como cebo. Has estado esperando pacientemente durante media hora, quieto como estatua, porque las ratas son inteligentes y detectan movimiento humano con facilidad alarmante. Tu lámpara de aceite está apagada porque la luz las ahuyenta. Estás en oscuridad casi total, confiando solo en tus oídos para detectar los sonidos reveladores de una rata acercándose a la trampa. El rasgueo de garras pequeñas en madera, el ocasional chillido de comunicación con otras ratas, el sonido de roer cuando encuentran el cebo. El olor en esta parte de la bodega es nauseabundo. Una mezcla de madera húmeda, comida podrida, excrementos de rata que se acumulan en capas en los rincones y el olor metálico y dulzón de los cadáveres de ratas que murieron en lugares inaccesibles y ahora se pudren lentamente. Respiras por la boca para minimizar la entrada de este aire fétido por tu nariz, pero eso significa que puedes saborear los olores en tu lengua, casi tan malo como olerlos. Pero la paciencia es crítica. Las mejores ratas, las más grandes y mejor alimentadas, son también las más cautelosas y no se pueden apresurar. Finalmente escuchas lo que has estado esperando: el snap distintivo de tu trampa cerrándose, seguido inmediatamente por chillidos frenéticos. Has atrapado una. Enciendes tu lámpara rápidamente y te mueves hacia el sonido, encontrando una rata grande, marrón oscura, atrapada por una pata trasera en tu lazo de cuerda. Está tratando de morder la cuerda para liberarse, movimiento que has visto antes y que sabes puede tener éxito si no actúas rápido. La agarras firmemente por el cuerpo, sintiendo cómo se retuerce con fuerza sorprendente para su tamaño, y realizas el movimiento que has practicado. Un giro rápido de las muñecas que rompe su cuello con un chasquido audible. El tacto de su pelaje es grasoso, sucio, nada como el de un animal doméstico. Puedes sentir sus costillas bajo la piel, pero también hay carne allí, músculo real que ha crecido comiendo los mismos suministros que tú. Esta rata probablemente ha vivido toda su vida en este barco, nacida en algún rincón oscuro, alimentándose generosamente mientras tú te morías de hambre con raciones cada vez más escasas.
Hay justicia poética en comerla, una inversión de roles donde el parásito se convierte en presa. Subes a cubierta con tu captura, donde ya hay otros 3 marineros con sus propias ratas de la noche. El cocinero, que técnicamente no debería ayudar en esto porque no son provisiones oficiales, hace la vista gorda e incluso proporciona su cuchillo afilado para el trabajo de destripado y desollado. El proceso es eficiente porque lo has hecho antes. Un corte desde el cuello hasta la cola, remoción de los órganos internos que arrojas al mar, desollado de la piel que viene sorprendentemente fácil si sabes el truco, y corte de la cabeza, cola y patas porque aunque técnicamente son comestibles, hay límites incluso en tu hambre. Lo que queda es un cuerpo pequeño de carne rosada pálida que se parece inquietantemente a conejo o incluso pollo una vez procesado. El cocinero lo ensarta en un palo improvisado y lo sostiene sobre las brasas de su fogón, permitiendo que la grasa gotee y chisporrotee en el fuego. El olor que comienza a emanar es, debes admitirlo, genuinamente apetitoso después de meses de comer solo bizcocho y carne salada. Es carne asándose, grasa crepitando, proteína fresca cocinándose de manera que produce los mismos aromas que cualquier carne asada. Porque químicamente eso es exactamente lo que es. Cuando está suficientemente cocinada, la repartís entre los 4 cazadores que tuvieron éxito esta noche. Tu porción es pequeña, tal vez 100 gramos de carne, pero la saboreas lentamente, arrancando trozos pequeños del hueso con tus dientes. La textura es diferente a la carne de vaca o cerdo salada, más suave, más tierna, con un sabor que es difícil de describir. Ligeramente gamoso quizás, pero definitivamente carne real, fresca, con grasa que lubrica tu garganta seca y proteínas que tu cuerpo absorbe con agradecimiento. Cierras los ojos mientras comes, tratando de olvidar qué animal era esto hace una hora, enfocándote solo en el hecho de que es comida, es fresca, es sustancia. Observas a los otros marineros que no cazaron ratas esta noche mirándote con envidia apenas disimulada. Algunos ofrecen intercambios, un trozo de su ración de ron, una porción extra de bizcocho mañana, incluso dinero que no podrán gastar hasta llegar a puerto. Consideras las ofertas pero decides guardar tu porción completa. La carne fresca es demasiado preciosa para intercambiar por cualquier otra cosa en este infierno flotante. Te das cuenta de que has cruzado un umbral psicológico que habría sido impensable antes de embarcarte. Estás comiendo ratas, no como acto de desesperación final, sino como rutina normal, incluso con algo parecido a satisfacción. La normalización de lo repugnante, la aceptación de lo inaceptable, todo parte de la transformación que el mar opera en quienes pasan suficiente tiempo en su abrazo implacable. Comprendes que la jerarquía del hambre tiene su propia lógica brutal. Ratas frescas por encima de carne salada por encima de bizcocho infestado por encima de nada. Y aún no has visto qué viene por debajo de nada, cuando incluso el bizcocho se acaba, cuando incluso las ratas se vuelven imposibles de encontrar porque los humanos hambrientos las han cazado hasta casi la extinción en el barco. Pero hay algo peor que el hambre esperando en el horizonte. Puedes sobrevivir semanas sin comida adecuada, tu cuerpo consumiéndose lentamente pero manteniéndote consciente. Lo que no puedes sobrevivir es la deficiencia que viene de meses sin verduras frescas, sin frutas, sin nada que contenga cierta vitamina cuyo nombre no conoces, pero cuya ausencia sentirás en cada célula de tu cuerpo. Tus encías están sangrando nuevamente. Sientes el sabor metálico de tu propia sangre en la boca constantemente ahora. Un sabor que se ha vuelto tan familiar como el sabor del agua podrida o el bizcocho infestado. Cuando pasas la lengua por tus dientes, que antes estaban firmemente anclados, ahora se mueven ligeramente en sus encajes, aflojados por las encías que se están retrayendo y pudriendo. Uno de tus molares se cayó ayer mientras comías. Simplemente se desprendió y aterrizó en tu cuenco de sopa. No hubo dolor, solo la extraña sensación de tu lengua explorando el agujero vacío donde antes había un diente. Llevas 3 meses en el mar sin tocar tierra, sin comer nada fresco,
y el escorbuto te está devorando desde dentro. Según los registros médicos marítimos y los tratados de medicina naval de los siglos XVII y XVIII, el escorbuto era el asesino más grande de marineros en viajes largos, responsable de más muertes que las tormentas, las batallas y todas las otras enfermedades marítimas combinadas. Los médicos de la época no comprendían que el escorbuto era causado por deficiencia de vitamina C, un compuesto que los humanos no pueden sintetizar y deben obtener de su dieta, particularmente de frutas y vegetales frescos. Sin esta vitamina, el cuerpo pierde gradualmente su capacidad de producir colágeno, la proteína que mantiene unidos los tejidos conectivos, las encías alrededor de los dientes, las paredes de los vasos sanguíneos y prácticamente todo lo que hace que tu cuerpo sea sólido en lugar de líquido. Un detalle horroroso que los historiadores médicos han documentado. El escorbuto progresa en etapas predecibles que los marineros veteranos aprendieron a reconocer con terror. La primera etapa es fatiga extrema y debilidad que va más allá del cansancio normal del trabajo marítimo. La segunda es encías sangrantes y dientes flojos. La tercera es moretones masivos que aparecen espontáneamente sin trauma, a medida que los vasos sanguíneos bajo la piel se rompen por su propia debilidad. La cuarta es reapertura de viejas heridas que habían sanado años o décadas antes, porque el tejido cicatricial depende de colágeno para su integridad. La quinta y final etapa es hemorragia interna masiva, colapso de órganos y muerte que es simultáneamente rápida y agonizante. Los académicos continúan debatiendo por qué tomó tanto tiempo descubrir la cura para el escorbuto, a pesar de que varias culturas marítimas habían identificado soluciones efectivas mucho antes del descubrimiento oficial de la vitamina C en el siglo XX. Los marineros nórdicos sabían desde la Edad Media que ciertos alimentos fermentados prevenían el escorbuto. Los exploradores árticos indígenas enseñaron a europeos que la carne fresca de ciertos animales, particularmente órganos como hígado y riñón, proporcionaba protección. Los marineros holandeses descubrieron que el chucrut col fermentada prevenía la enfermedad. Sin embargo, estos conocimientos se perdían repetidamente, rechazados por establecimientos médicos que preferían teorías complejas sobre miasmas y humores desequilibrados, en lugar de la simple verdad de que ciertos alimentos contenían algo esencial ausente de bizcocho y carne salada. Imagínate ahora en la enfermería improvisada del barco, un espacio en la bodega apenas más grande que un armario donde los enfermos más graves son llevados para morir lejos de la vista de la tripulación que necesita mantener moral. Hay 4 hombres aquí contigo, todos en etapas avanzadas de escorbuto, todos sabiendo que probablemente no verán tierra otra vez. El aire está caliente y húmedo, cargado con el olor dulzón y nauseabundo de carne pudriendo. Porque eso es literalmente lo que está pasando. Sus cuerpos están pudriendo mientras todavía viven, tejidos descomponiéndose porque ya no tienen la estructura molecular para mantenerse intactos. El hombre en el catre a tu izquierda tiene la mitad inferior de su rostro completamente negro, con moretones masivos, donde los vasos sanguíneos en sus mejillas y mandíbula han explotado. Sus encías están tan hinchadas y necróticas que ya no puede cerrar la boca, dejándola permanentemente abierta en algo que parece sonrisa grotesca. Babea sangre constantemente porque sus encías simplemente sangran sin parar ahora, sin capacidad de coagulación porque incluso ese proceso depende de estructuras que el escorbuto destruye. No puede hablar, no puede comer, apenas puede beber. Está consciente, sus ojos siguiendo movimientos, y eso de alguna manera hace su condición más horrorosa porque sabes que está completamente consciente de lo que le está pasando a su cuerpo. El hombre en el catre frente a ti está en una etapa ligeramente más temprana, pero no menos aterradora. Su pierna derecha está cubierta de hematomas tan grandes que su extremidad completa ha aumentado al doble de su tamaño normal, apretada y brillante con sangre acumulada bajo la piel. Una herida en su muslo que recibió hace 3 años y que había sanado completamente se ha reabierto espontáneamente, la cicatriz disolviéndose como si nunca hubiera estado allí, exponiendo tejido crudo que gotea constantemente fluido sanguinolento.
Gime constantemente, un sonido bajo y monótono que indica dolor más allá de lo que los gritos podrían expresar. Tú mismo puedes sentir la debilidad del escorbuto en tu propio cuerpo. Tus piernas apenas pueden soportar tu peso después de turnos de guardia que antes completabas sin pensarlo 2 veces. Tus brazos tiemblan al intentar tareas simples que requerían fuerza que simplemente ya no tienes. Tu piel está cubierta de pequeños puntos rojos, petequias, donde los capilares más pequeños se han roto bajo la presión normal de la sangre circulando. Tienes moretones en lugares donde no recuerdas haber recibido ningún golpe, apareciendo espontáneamente como marcas de un atacante invisible. Pero lo más aterrador es la reapertura de tu vieja herida. Hace 5 años te cortaste profundamente el brazo en una pelea en una taberna, una herida que requirió puntadas y que sanó dejando una cicatriz larga y pálida. Esa cicatriz ha comenzado a ponerse roja e hinchada en los últimos días, y esta mañana notaste que había un pequeño desgarro en un extremo, exponiendo tejido que pensabas había sido reemplazado permanentemente por tejido cicatricial. Es como si tu cuerpo estuviera deshaciendo su propio pasado, borrando años de sanación en días de descomposición. El sonido en esta enfermería es una sinfonía de agonía. Gemidos constantes, ocasionales gritos cuando el dolor se vuelve demasiado intenso para soportar en silencio. El goteo constante de varios fluidos corporales en el suelo de madera. Y tu propia respiración que parece más laboriosa cada hora porque tu diafragma, también dependiente de colágeno para su fuerza, está debilitándose. El olor es indescriptible, una mezcla de sangre, pus, tejido necrótico, y el hedor particular que los cuerpos humanos producen cuando están fallando de maneras que no fueron diseñados para experimentar. El cirujano del barco, un hombre que aprendió su oficio como aprendiz de barbero y cuyo conocimiento médico es apenas más avanzado que el de un campesino medieval, viene una vez al día para examinar a los enfermos. Su tratamiento consiste mayormente en sangrías, porque la teoría médica dominante sostiene que el escorbuto es causado por sangre corrupta, que debe ser drenada. Por supuesto, esto solo acelera tu muerte al eliminar más del líquido vital que tu cuerpo desesperadamente necesita. Pero protestas débilmente, si es que protestas, porque parte de ti espera que las sangrías funcionen, que algún tratamiento, cualquier tratamiento, pueda revertir lo que tu cuerpo se está haciendo a sí mismo. Observas al hombre con la cara ennegrecida empezar a convulsionar. Sus extremidades se sacuden violentamente mientras su cerebro, privado de oxígeno por vasos sanguíneos colapsados, comienza a fallar. El cirujano ni siquiera se molesta en venir. Todos saben que una vez que las convulsiones comienzan, el fin está a horas de distancia como máximo. El hombre convulsiona durante lo que parecen horas, pero probablemente son minutos. Y luego simplemente se detiene, sus ojos abiertos y fijos mirando el techo, su boca todavía abierta en esa horrible sonrisa involuntaria. Te das cuenta de que podría ser el siguiente. Tu escorbuto está en etapa 2 o 3, todavía potencialmente reversible si el barco tocara tierra mañana y pudieras comer frutas y vegetales frescos. Pero tierra no está a la vista. Y las provisiones indican que faltan al menos 3 semanas más de navegación. 3 semanas que probablemente no sobrevivirás si tu condición continúa progresando al ritmo actual. Haces el cálculo mórbido. Te quedan suficientes días para ver puerto, o este espacio húmedo y apestoso será tu tumba. Comprendes ahora que el escorbuto era el verdadero terror de los viajes marítimos largos, más temido que las tormentas o las batallas porque era muerte lenta, visible, inevitable una vez que progresaba más allá de cierto punto. No había gloria en morir de escorbuto, no había historias heroicas que contar. Solo la humillación de tu cuerpo literalmente cayéndose a pedazos mientras tu mente permanecía prisionera dentro, obligada a observar cada etapa de la descomposición. Pero ocasionalmente, raramente, había respiros en esta existencia de hambre constante.
cuando un barco pirata tenía éxito en su saqueo, cuando capturaban un barco mercante cargado de provisiones, los días que seguían eran de abundancia relativa, que contrastaba tan fuertemente con la escasez normal que parecían casi sueños. El barco mercante que acabáis de capturar estaba en su camino desde las colonias españolas en el Nuevo Mundo hacia Sevilla. Su bodega cargada no solo con plata y oro, sino más valiosos para vosotros en este momento, con provisiones frescas. Mientras el capitán pirata y los oficiales inventarían el tesoro en metales y joyas, tú y el resto de la tripulación hambrienta están saqueando las bodegas de comida del barco capturado con la desesperación de hombres que han estado comiendo ratas y bizcocho infestado durante 2 meses. Lo que encuentras allí es un tesoro más precioso que cualquier oro. Barriles de vino tinto sin abrir, cajas de naranjas y limones frescos todavía jugosos, quesos curados de Holanda, jamones ahumados de los que gotea grasa real, sacos de harina sin gorgojos y lo más preciado de todo, agua fresca embotellada hace solo 3 semanas en manantiales coloniales. Según los relatos de piratas capturados y los testimonios de víctimas de ataques piratas preservados en archivos judiciales de Londres, Cádiz y Ámsterdam, estos momentos de abundancia después de capturas exitosas eran simultáneamente celebraciones salvajes y alimentaciones desesperadas que frecuentemente terminaban mal. Los piratas hambrientos, acostumbrados a raciones miserables, consumían las provisiones capturadas con tal velocidad y en tales cantidades que sus sistemas digestivos, atrofiados por meses de desnutrición, no podían procesar la repentina abundancia. Los relatos hablan de hombres comiendo hasta literalmente vomitar, y luego continuar comiendo después de vaciar sus estómagos. Algunos encontraban su fin no por escorbuto o hambre, sino por indigestión masiva. Sus estómagos e intestinos dañados rupturándose bajo la carga de comida que sus cuerpos ya no podían manejar. Un detalle fascinante sobre estos festines post-captura. Frecuentemente incluían no solo consumo masivo de comida, sino también destrucción deliberada de provisiones que no podían ser transportadas o consumidas inmediatamente. Los piratas, operando con moral de todo o nada y filosofía de que mañana probablemente estarían muertos de todos modos, arrojaban al mar cantidades significativas de comida simplemente porque no cabían en sus bodegas ya llenas, o porque era divertido ver barriles de vino precioso romperse contra las olas. Esta destrucción derrochadora contrastaba grotescamente con la hambruna brutal que habían experimentado días antes y que experimentarían nuevamente días después. Los historiadores debaten si estos periodos de abundancia entre las hambrunas habituales eran netos positivos o negativos para la salud de los piratas. Algunos argumentan que las explosiones periódicas de comida fresca, particularmente frutas que proporcionaban vitamina C, eran suficientes para prevenir escorbuto fatal en viajes que alternaban entre periodos de escasez y abundancia. Otros sostienen que el patrón de hambruna festín-hambruna era más dañino que hambruna constante moderada, causando estrés extremo en sistemas digestivos y metabolismo que nunca podía adaptarse completamente a ninguna condición. Lo que no se debate es que, psicológicamente, estos momentos de abundancia eran críticos para mantener moral de tripulaciones que de otro modo habrían perdido toda motivación para continuar. Imagínate ahora en cubierta del barco recién capturado, rodeado de cajas y barriles abiertos, cuyo contenido se está distribuyendo con entusiasmo caótico más que con orden. Has agarrado una naranja, una fruta que no has visto en 3 meses, y simplemente la sostienes por un momento antes de comerla, admirando su color imposiblemente brillante bajo el sol del Caribe, sintiendo su textura con relieve bajo tus dedos, llevándola a tu nariz para inhalar su aroma cítrico que es tan diferente de los olores de putrefacción a los que te has acostumbrado que casi te hace llorar. Cuando finalmente la pelas, el aceite de la cáscara salpica tus manos, dejándolas pegajosas y perfumadas. Los segmentos de la naranja están tan llenos de jugo que gotean cuando los separas. Muerdes el primero y la explosión de sabor es tan intensa después de meses de comida sin gusto más allá de sal y rancio que tu cerebro casi no puede procesarlo. El dulce de los azúcares naturales,
el ácido cítrico que hace que tus mejillas se contraigan, la textura de la pulpa contra tu lengua, todo es abrumador de la mejor manera posible. Te comes la naranja completa en menos de 1 minuto, semillas y todo porque no puedes soportar desperdiciar ni un fragmento. El olor en cubierta es una mezcla embriagadora de frutas frescas, queso, vino derramado, pan recién descubierto y la brisa marina que de repente parece más limpia en comparación con estos aromas de abundancia. El sonido es caos alegre. Hombres riendo y gritando mientras se pasan tesoros comestibles, barriles rodando sobre cubierta de madera. El chapoteo de vino siendo vertido directamente de barriles en bocas abiertas. El crujido de quesos duros siendo partidos con hachas porque nadie puede. Esperar el tiempo necesario para cortarlos apropiadamente. Agarras un trozo de jamón que alguien ha cortado. Una porción tan grande que requiere ambas manos para sostenerlo. La carne está curada pero no salada al punto de ser incomible como la carne salada de barco. Puedes ver vetas de grasa blanca corriendo a través del músculo rojo oscuro. Cuando muerdes, la grasa se derrite en tu boca, lubricando tu garganta seca de maneras que te hacen dar cuenta cuánto has sufrido sin grasa real en tu dieta. El sabor es rico, ahumado, con toques de especias usadas en el proceso de curado. Comes hasta que tu estómago, encogido por meses de raciones pequeñas, está dolorosamente distendido, y aún así continúas comiendo porque alguna parte primitiva de tu cerebro está gritando que debes consumir todo lo posible ahora porque mañana volverá la hambruna. Observas a otros marineros en varios estados de indulgencia excesiva. Uno está tendido boca arriba en cubierta, su estómago tan hinchado que parece embarazado. Gimiendo de dolor, pero con una sonrisa en su rostro, porque el dolor de haber comido demasiado es infinitamente preferible al dolor de no haber comido suficiente. Otro está vomitando sobre la barandilla, vaciando su estómago sobrecargado, y luego inmediatamente regresando a la pila de comida para comenzar a comer nuevamente. Un tercero está llorando mientras come una naranja, lágrimas corriendo por su rostro barbudo, no de tristeza, sino de alivio abrumador de que el escorbuto que había comenzado a infectarlo ha encontrado su antídoto en el jugo cítrico que ahora corre por su garganta. El vino fluye con abandono que sería impensable en circunstancias normales. Hombres que normalmente reciben una taza pequeña de ron diluido al día, ahora están bebiendo directamente de barriles de vino tinto español, consumiendo en horas lo que debería durar semanas. La embriaguez viene rápida para estómagos vacíos y cuerpos desnutridos, y pronto la cubierta está llena de hombres en varios estados de intoxicación, algunos cantando canciones obscenas, otros dando tumbos tratando de mantener equilibrio en un barco que no se está moviendo más de lo usual, pero que sus cerebros alcoholizados interpretan como tormenta violenta. Te das cuenta de que este momento de abundancia es precioso no solo por la comida misma, sino por lo que representa, prueba de que el sufrimiento no es eterno, de que después de la hambruna puede venir abundancia, de que arriesgar tu vida en piratería ocasionalmente produce recompensas tangibles más allá del simple no morir que constituye éxito la mayoría de los días. Sabes que esta abundancia no durará. En días o semanas estarás de regreso a ratas y bizcocho infestado. Pero por ahora, en este momento, tu estómago está lleno, tu sed está saciada y el espectro del escorbuto ha retrocedido temporalmente. Comprendes que los piratas no eran solo ladrones de oro y plata, eran ladrones de comida, de agua fresca, de provisiones que significaban la diferencia entre vida y muerte lenta. Los tesoros en los que las películas se enfocan eran secundarios a las necesidades primarias de estómagos hambrientos y cuerpos desnutridos. Pero había una provisión que los piratas valoraban incluso por encima de la comida. Un líquido que no era agua ni vino, sino algo más fuerte, más preservable, más esencial para la vida pirata que cualquier otra sustancia. El barril de ron que el contramaestre acaba de abrir en cubierta es tratado con más reverencia que cualquier cofre de tesoro.
Este líquido ámbar oscuro, destilado de melaza en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe, es simultáneamente medicina, moneda, hidratación, desinfectante, anestésico, y la única razón por la que algunos hombres continúan funcionando a pesar de condiciones que deberían haberlos destruido hace semanas. La ración diaria de ron no es lujo ni recreación. Es necesidad de supervivencia tan crítica como el bizcocho y la carne salada, quizás más crítica porque el ron mata microorganismos en el agua corrupta, anestesia el dolor constante de cuerpos desnutridos y proporciona calorías líquidas cuando la comida sólida ya no puede tragarse. Según los registros navales británicos del siglo XVIII, particularmente después de que el almirante Edward Vernon institucionalizara la ración diaria de ron en la Marina Real en 1740, la cantidad estándar era media pinta, aproximadamente 280 mililitros, de ron puro por día para cada marinero, frecuentemente diluido con agua en proporción de 1 a 4 para crear la bebida conocida como grog. Los piratas, operando fuera de regulaciones oficiales, frecuentemente consumían cantidades significativamente mayores, particularmente cuando sus provisiones de ron eran abundantes después de capturas exitosas. El alcoholismo era ubicuo entre marineros de todos los tipos, no por vicio moral, sino porque el alcohol era literalmente más seguro de beber que el agua después de cierto punto en viajes largos. Un detalle fascinante sobre el ron en la cultura pirata. Servía tantas funciones que su valor trascendía su simple precio de mercado. Como desinfectante, el ron se vertía en heridas para prevenir infección. Proceso dolorosamente efectivo, porque el alcohol mataba bacterias, pero también quemaba tejido crudo con agonía que solo podía ser soportada mediante, irónicamente, beber más ron. Como moneda se usaba para apuestas, para pagar deudas entre miembros de tripulación e incluso como medio de soborno en tratos con autoridades corruptas en puertos. Como medicamento se prescribía para prácticamente toda dolencia que los cirujanos de barco no sabían cómo tratar, que era casi todas ellas. Como preservante se usaba para conservar especímenes médicos, cuerpos de oficiales fallecidos que debían ser devueltos a casa para entierro, e incluso partes corporales amputadas que algunos hombres mantenían como recuerdos macabros. Los historiadores médicos debaten el impacto neto del consumo masivo de alcohol entre marineros de los siglos XVII y XVIII. Algunos argumentan que el alcoholismo endémico causaba más problemas de salud de los que resolvía, incluyendo daño hepático, deficiencias nutricionales exacerbadas por calorías vacías del alcohol y deterioro cognitivo que hacía el trabajo peligroso de navegación y combate aún más mortal. Otros sostienen que en ausencia de agua potable confiable y métodos efectivos de desinfección, el alcohol proporcionaba beneficios genuinos que superaban sus costos, particularmente su capacidad de matar patógenos en agua corrupta y proporcionar calorías en forma líquida cuando la comida sólida escaseaba o no podía digerirse. Lo que no se debate es que el ron era absolutamente central a la vida marina de la época, tanto que su ausencia podía causar motines más rápidamente que la falta de comida. Imagínate ahora en tu turno de mediodía, el momento cuando las raciones de ron se distribuyen, un ritual diario que proporciona estructura y propósito a días que de otro modo se difuminarían en monotonía brutal. Has estado esperando esta ración desde que despertaste, tu cuerpo anticipando el alivio que proporcionará a tus músculos adoloridos, tu mente anhelando el embotamiento temporal de miserias que son demasiado constantes para soportar completamente sobrio. La fila de hombres esperando su ración se extiende desde el barril hasta el otro extremo de la cubierta, cada uno sosteniendo su taza personal de peltre o madera, cada uno observando cuidadosamente para asegurar que el contramaestre no está dando porciones más grandes a favoritos. El olor del ron cuando se abre el barril es dulce, penetrante, con notas de caramelo quemado y melaza que se mezclan con el alcohol puro que quema tus fosas nasales incluso a distancia. Es olor de civilización en forma líquida, recordatorio de que en algún lugar existen plantaciones verdes, destilerías funcionando, economías complejas produciendo lujos, aunque tú estés atrapado en este mundo reducido de madera, sal y hambre.
El sonido del líquido siendo vertido desde el barril a las tazas es casi musical después de semanas escuchando solo agua chapoteando y velas flameando. Cuando llega tu turno, extiendes tu taza y observas el líquido oscuro llenándola hasta la marca establecida. El contramaestre es meticuloso en esto porque las raciones de ron son sagradas y cualquier percepción de favoritismo causaría conflicto inmediato. El líquido es más oscuro que whisky, más claro que melaza pura, con viscosidad que sugiere contenido de azúcar residual que de hecho está allí porque el ron del Caribe de esta época es menos refinado que versiones modernas. El primer trago es siempre un shock incluso después de meses de consumo diario. El alcohol quema tu garganta, especialmente porque tus encías sangradas y tu boca llena de úlceras proporcionan numerosos puntos de contacto doloroso entre alcohol y tejido crudo. Pero después de la quemadura inicial viene el calor que se propaga desde tu estómago, la relajación que fluye por tus músculos tensos y el embotamiento bendito de dolores que han sido tu constante compañía. Tus hombros, perpetuamente tensos por trabajar las velas, se aflojan ligeramente. Tu espalda, dolorida por dormir en hamaca húmeda, duele un poco menos. Tu cabeza, constantemente palpitando por deshidratación crónica, se siente como si la presión hubiera disminuido. Bebes la mitad de tu ración inmediatamente, saboreando cada trago a pesar de la quemadura. La segunda mitad la guardas para más tarde, quizás para la noche cuando el dolor de tu cuerpo esté en su peor momento. Quizás para mezclar con tu agua corrupta para hacerla más tolerable. Quizás para intercambiar con alguien que tiene algo que necesitas. El ron es moneda, es medicina. Es las únicas vacaciones mentales que tendrás en este infierno flotante. Observas a tu alrededor y ves el cambio que la ración de ron opera en la tripulación. Los hombres que hace momentos estaban malhumorados y hostiles ahora están más relajados. Algunos incluso riendo mientras cuentan historias exageradas de conquistas pasadas. El ron es lubricante social que hace posible que 30 o 40 hombres vivan en proximidad claustrofóbica durante meses sin matarse entre sí constantemente. Sin él, la tensión se acumularía hasta violencia inevitable. Con él, las tensiones se amortiguan lo suficiente para que la cooperación necesaria para operar el barco pueda continuar. También observas a los hombres para quienes el ron ha dejado de ser solución y se ha convertido en problema adicional. El marinero en la esquina de la cubierta que está bebiendo su ración en tragos desesperados muestra signos de alcoholismo avanzado, temblores en sus manos cuando no está bebiendo, piel amarillenta sugiriendo daño hepático, ojos hundidos y enrojecidos, comportamiento errático que oscila entre letargo y hostilidad. Probablemente no sobrevivirá a este viaje, no por escorbuto o hambre, sino porque su hígado finalmente fallará bajo la carga de alcohol que ha estado procesando durante años. Pero eso es problema de mañana. Hoy el ron es lo que lo mantiene funcionando. Te das cuenta de que has llegado a depender del ron de maneras que nunca habrías imaginado antes de embarcarte. No es solo que disfrutas beberlo, es que tu cuerpo lo necesita. Tus emociones lo requieren. Tu capacidad de funcionar en este ambiente brutal está condicionada a esa ración diaria que amortigua lo peor de una existencia que de otro modo sería insoportable. Eres, técnicamente, un alcohólico, como casi todos los hombres en este barco. Pero en este contexto, el alcoholismo no es vicio, sino estrategia de supervivencia. Comprendes que el ron era lo que hacía posible la vida pirata. Sin él, la combinación de agua corrupta, comida repugnante, dolor físico constante y aburrimiento aplastante roto solo por momentos de terror absoluto habría sido literalmente imposible de soportar. El ron no resolvía estos problemas, pero los hacía tolerables. Era la diferencia entre rendirse y continuar, entre motín y obediencia, entre locura y algo que se aproximaba a cordura funcional. Pero incluso el ron tenía sus límites. Había situaciones donde ni el alcohol, ni las ratas, ni el bizcocho infestado, ni nada en el arsenal de supervivencia pirata era suficiente.
Había momentos cuando el hambre se volvía tan extrema, cuando la desesperación alcanzaba tales profundidades que los hombres consideraban opciones que en circunstancias normales serían absolutamente impensables. Lleváis 11 semanas a la deriva. Las velas fueron destrozadas por una tormenta que también rompió el mástil principal y mató a 6 hombres. Los vientos que necesitáis para llegar a tierra no han soplado en vuestro favor. Las corrientes os han arrastrado más lejos de cualquier costa. Las provisiones se agotaron hace 3 semanas. Las ratas fueron cazadas hasta la extinción hace 2 semanas. El agua, incluso la más corrupta, se terminó hace 5 días. Los hombres están muriendo, no en combate glorioso, sino por inanición lenta, sus cuerpos consumiéndose mientras sus mentes permanecen atrapadas, observando cada etapa de su propia desintegración. Y ahora, en la desesperación absoluta, se ha pronunciado lo impronunciable. Si el próximo hombre que muera podría posiblemente, quizás, proporcionar la nutrición que mantenga vivos a los demás el tiempo suficiente para ser rescatados. Según los registros judiciales y testimonios de supervivientes de naufragios y barcos a la deriva de los siglos XVII, XVIII y XIX, el canibalismo era realidad documentada de situaciones de supervivencia extrema en el mar, aunque rara y universalmente considerada el último recurso absoluto después de que todas las otras opciones se habían agotado completamente. Los casos legales de supervivientes procesados por canibalismo revelan los protocolos desesperados que algunos grupos desarrollaban. Sorteos para determinar quién sería sacrificado. Esperar a que alguien muriera de causas naturales antes de consumir su cuerpo. Debates teológicos y éticos sobre si el canibalismo era pecado perdonable bajo circunstancias de supervivencia extrema. Todos los involucrados sabían que estaban cruzando un límite fundamental de la civilización humana, pero la hambruna tiene manera de erosionar límites que parecían absolutos. Un detalle horroroso documentado en múltiples casos históricos. El cuerpo humano, cuando está suficientemente desnutrido, no puede procesar carne humana efectivamente de todos modos. Los supervivientes que recurrieron al canibalismo frecuentemente reportaban que la carne era difícil de digerir, causaba náuseas severas y proporcionaba menos nutrición de la esperada porque sus sistemas digestivos, atrofiados por semanas de hambruna, ya no podían procesar proteína compleja. Algunos murieron poco después de comer carne humana, sus cuerpos rechazando la única fuente de alimento que quedaba. La ironía brutal era que el canibalismo frecuentemente llegaba demasiado tarde para salvar a quienes lo practicaban. Una transgresión moral que no producía la salvación física que justificaba la transgresión. Los historiadores debaten cuán común era realmente el canibalismo entre piratas versus tripulaciones de barcos mercantes y navales en situaciones de supervivencia. Algunos argumentan que los piratas, ya operando fuera de normas sociales y habiendo demostrado disposición a matar, habrían sido más rápidos en recurrir al canibalismo que marineros respetables. Otros sostienen que los piratas, típicamente más experimentados en navegación y más acostumbrados a privaciones extremas, habrían sido mejor en evitar situaciones que llevaban a hambruna absoluta, haciendo el canibalismo menos común entre ellos. Lo que no se debate es que la amenaza del canibalismo, el conocimiento de que era posibilidad si las condiciones se deterioraban suficientemente, era fuente de terror psicológico que pesaba sobre cualquier marinero en viaje largo. Imagínate ahora encubierta en lo que podría ser tu última noche vivo. El sol se ha puesto, dejando el barco en oscuridad casi total porque no quedan aceite ni velas para iluminación. La luna está cubierta por nubes, dejando solo las estrellas proporcionando luz débil que apenas es suficiente para distinguir formas pero no detalles. Puedes escuchar a los otros supervivientes. Solo 11 quedan de los 42 que zarparon hace casi 3 meses. Algunos están inconscientes, demasiado débiles para moverse. Otros gimen constantemente, sonidos que ya no son completamente humanos, sino algo más primitivo, expresión pura de sufrimiento sin palabras. El olor en el barco es indescriptible, combinación de cuerpos sin lavar durante meses, heridas infectadas,
gangrena en extremidades de hombres demasiado débiles para moverse y cuyas heridas menores se han convertido en necrosis seria, excremento y vómito, porque los hombres ya no pueden controlar sus funciones corporales, y el hedor dulzón de muerte que parece colgar sobre el barco como niebla visible. Tu propio cuerpo huele así también. Te das cuenta cuando ocasionalmente reunís suficiente conciencia para notarlo. Estás pudriendo mientras todavía vives, tejido descomponiéndose en tiempo real porque sin nutrientes tu sistema inmune ha colapsado completamente. El sonido de la noche es el chapoteo constante de las olas contra el casco, el crujir de madera bajo tensión y ocasionales gritos cuando alguien tiene alucinaciones lo suficientemente vívidas para provocar respuesta vocal. Las alucinaciones son comunes ahora. Tu propio cerebro, privado de glucosa y comenzando a fallar, te muestra imágenes que sabes no son reales, pero que no puedes descartar. Ves banquetes que desaparecen cuando intentas tocarlos. Hueles pan fresco que no existe. Escuchas voces de personas que no están presentes. La realidad y la fantasía se están fusionando de maneras que sugieren que la locura completa no está lejos. El hombre que acaba de encontrar su fin, el 10º desde que las provisiones se agotaron, yace encubierta a 3 metros de ti. Puedes ver su forma oscura contra las tablas de madera ligeramente más claras. El contramaestre, uno de los pocos hombres que todavía puede hablar coherentemente, ha planteado la pregunta que todos han estado pensando, pero nadie se atrevía a pronunciar. Está muerto. Su cuerpo contiene proteína. Podríamos... No termina la oración porque no necesita hacerlo. Todos entienden. El silencio que sigue es aplastante. Cada hombre considerando si ha llegado tan lejos en su desesperación, si su hambre ha erosionado su humanidad hasta el punto donde lo impensable se vuelve pensable. Parte de ti quiere gritar negativa, rechazar la sugerencia con horror que merece. Pero otra parte, la parte que está literalmente muriendo de hambre, está calculando. ¿Cuánta carne hay en ese cuerpo? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántos días más de vida podría proporcionar si esos días adicionales serían suficientes para llegar a tierra o al menos para avistar un barco que pudiera rescatarlos? La discusión que sigue es surrealista. Hombres debatiendo los detalles logísticos y éticos de canibalismo como si fuera problema ordinario de navegación. ¿Cómo se prepararía la carne? ¿Quién haría el corte inicial? ¿Se cocinaría o se comería cruda dado que apenas queda combustible para fuego? ¿Cuánto debería recibir cada hombre? Hay que esperar más tiempo para estar absolutamente seguros de que el cuerpo está realmente sin vida y no simplemente inconsciente. ¿Importa teológicamente si el hombre murió de causas naturales versus si sería sacrificado específicamente para comida? Observas rostros en la oscuridad, apenas visibles pero suficientes para ver expresiones que mezclan horror, hambre, desesperación y resignación. Algunos hombres están llorando silenciosamente. Otros tienen miradas vacías que sugieren que ya han cruzado algún umbral interno donde estas decisiones ya no registran como morales o inmorales, sino simplemente como necesarias. Uno está riendo, una risa suave y continua que indica que su mente finalmente se ha quebrado completamente bajo el peso de esta situación imposible. El voto, cuando finalmente se toma, no es unánime, pero es mayoría. Los que se oponen son demasiado débiles para resistir físicamente. El contramaestre saca su cuchillo y se mueve hacia el cuerpo. Lo que sigue no lo describirás nunca, si sobrevives lo suficiente para tener oportunidad de contarlo. Es visión que tu mente inmediatamente comienza a suprimir incluso mientras está sucediendo. Mecanismo de defensa contra trauma que tu psique reconoce como potencialmente destructivo de tu cordura si lo procesas completamente. Lo que sí puedes registrar es que cuando finalmente recibes tu porción, tu cuerpo reacciona con ambivalencia extrema. Tu estómago, vacío durante días, recibe cualquier sustancia con algo parecido a gratitud. Pero casi inmediatamente comienzas a sentir náuseas que van más allá de lo físico, asco que es tanto psicológico como corporal. Vomitas, perdiendo lo que acabas de consumir.
y te quedas peor que antes porque has gastado energía y líquidos en el proceso de vomitar. Te das cuenta de que has cruzado línea de la que no hay retorno. Sin importar si sobrevives, sin importar si eres rescatado mañana, este acto te definirá por el resto de tu vida. Te despertarás recordándolo. Lo verás cuando cierres los ojos. Explicarlo, justificarlo, incluso a ti mismo, será proyecto de toda una vida que probablemente nunca completarás satisfactoriamente. Comprendes ahora que este es el fondo absoluto de la experiencia pirata, el lugar donde el hambre destruye no solo cuerpos, sino almas, donde la supervivencia viene con precio tan alto que la pregunta de si vale la pena sobrevivir se vuelve genuinamente ambigua. No hay romance aquí, no hay aventura. Solo la revelación brutal de qué hace el hambre verdadera a la psique humana cuando todos los recursos se han agotado y solo quedan opciones imposibles. Esta es la realidad que las películas nunca muestran, la verdad que las leyendas de piratas cuidadosamente omiten. Que detrás de cada tesoro capturado, detrás de cada bandera negra ondeando en el viento, estaban hombres que regularmente enfrentaban hambruna tan extrema que los límites de su humanidad eran probados de maneras que nadie debería experimentar. Y algunos de esos hombres, en sus momentos más oscuros, fallaban esas pruebas de maneras que los perseguirían mucho después de que el hambre física hubiera sido saciada. Las imágenes de hambruna y desesperación que has contemplado durante esta larga noche se desvanecen ahora como el humo de fogón de barco dispersándose en brisa marina. Has caminado por cubiertas donde hombres bebían veneno porque era la única agua disponible. Has mascado bizcocho infestado de insectos porque era eso o nada. Has observado cuerpos descomponerse por escorbuto mientras todavía respiraban. Has considerado lo impensable cuando el hambre erosionó todo lo demás. La verdad sobre la vida pirata que has descubierto esta noche no es la que Hollywood vende ni la que las novelas románticas proclaman. No hay nada glamoroso en dientes cayendo de encías podridas. No hay aventura en cazar ratas en bodega oscura como si fueran tesoro más valioso que oro. No hay libertad en estar atrapado en madera flotante rodeado de agua que no puedes beber y comida que te enferma mientras la comes. La piratería no era escape hacia vida mejor. Era intercambiar un tipo de desesperación en tierra por otro tipo más brutal en el mar. Los piratas que has conocido esta noche no eligieron esta vida porque anhelaban aventura. La eligieron porque las alternativas, vivir en pobreza aplastante en tierra firme, trabajar hasta el agotamiento en campos o fábricas por salario que no alcanzaba para sobrevivir, morir lentamente en prisiones por deudas, por crímenes de pobreza, todas esas opciones parecían igualmente malas o peores. El mar prometía al menos posibilidad de riqueza, por improbable que fuera. Lo que no prometía, lo que nadie les advirtió claramente, era el costo en sufrimiento físico y deterioro moral que pagarían por esa posibilidad remota. Cada elemento de la dieta pirata que has experimentado esta noche, del agua podrida al bizcocho infestado, de la carne demasiado salada a las ratas cocinadas sobre brasas, del escorbuto que disolvía tejidos conectivos al ron que era único consuelo líquido, todo revela verdad fundamental sobre era preindustrial. La mayoría de la humanidad vivía perpetuamente al borde del hambre, y quienes iban al mar simplemente experimentaban versión más concentrada y visible de miseria que era universal aunque menos dramática en tierra. El conocimiento que llevas ahora es sombrío pero importante. Comprendes que las leyendas de piratas son mecanismos de negación colectiva, maneras de romantizar pasado que fue, para quienes lo vivieron, mayormente horror rutinario interrumpido ocasionalmente por horror extraordinario. Comprendes que el hambre no es abstracción sino experiencia física concreta que transforma personalidad, erosiona moral y revela qué permanece de humanidad cuando se eliminan todas las comodidades de civilización. El océano que has navegado esta noche no era azul cristalino de postales de vacaciones, sino gris plomizo de realidad histórica.
superficie que ocultaba profundidades donde innumerables hombres encontraron su fin no por batallas épicas, sino por lentas agonías de hambruna, sed y enfermedad. Sus historias no se cuentan porque son demasiado deprimentes para consumo popular, demasiado ordinarias en su miseria para competir con fantasías de tesoros enterrados y combates de espadas. Deja ahora que las imágenes de esta noche se deslicen hacia la oscuridad del sueño que te espera. Has visto verdad detrás del mito, realidad detrás de la leyenda, sufrimiento detrás de la aventura. Llevas contigo no solo conocimiento histórico, sino apreciación más profunda de qué significa tener suficiente comida, agua limpia, seguridad de no irte a dormir hambriento. Cosas que cultura moderna considera derechos básicos eran lujos imposibles para la mayoría de humanos durante la mayoría de la historia. El barco fantasma de tu imaginación se aleja ahora hacia horizonte, llevando consigo sus tripulantes hambrientos y sus horrores cotidianos. Tú permaneces en la seguridad de tu presente, donde el hambre verdadera es, para la mayoría en países desarrollados, concepto teórico más que realidad vivida. Pero sabes ahora que no siempre fue así, que tus ancestros probablemente experimentaron versiones de lo que has contemplado esta noche, que la abundancia alimentaria es invención extraordinariamente reciente en escala de historia humana. El silencio es completo. El hambre fantasma que has sentido mientras escuchabas se desvanece. Y tú, con estómago lleno y agua limpia al alcance, te deslizas hacia descanso que era lujo imposible para aquellos marineros que dormir significaba despertar más hambriento aún. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal. Y si todavía estás aquí, significa que la verdad brutal sobre la vida pirata te ha capturado de alguna manera. Quizás reconoces que el hambre es experiencia humana fundamental que conecta todas las épocas. Quizás simplemente aprecias conocer realidades que las versiones populares de historia prefieren ignorar. Sea cual sea la razón que te mantiene escuchando, mereces conocer los detalles más íntimos. Lo que viene son los aspectos más personales del hambre en el mar, los olores que nunca se mencionan en libros de historia, los sonidos de estómagos vacíos que llenaban las noches, los cocineros que intentaban hacer milagros con ingredientes imposibles, las jerarquías de quién comía primero cuando no había suficiente para todos. Las imágenes permanecerán más tiempo en pantalla permitiéndote contemplarlas mientras tu mente se relaja. No hay urgencia ahora. El conocimiento permanecerá contigo. Lo que viene es simplemente los detalles humanos detrás de la hambruna histórica. Solo tú, la noche, y las memorias de aquellos que sobrevivieron para contar historias que preferirían olvidar. El barco hambriento huele diferente al barco bien aprovisionado. Es olor que penetra todo, imposible de ignorar o acostumbrarse completamente. Es combinación de cuerpos sin lavar durante meses, mezclado con hálito que huele a podrido porque encías infectadas y dientes cayendo crean bolsas de pus y tejido necrótico en bocas. Es olor a excremento líquido porque la desnutrición causa diarreas crónicas que los hombres demasiado débiles para moverse simplemente liberan donde están. Es olor metálico de sangre que gotea constantemente de encías escorbúticas. Es olor a gangrena cuando heridas menores se infectan en cuerpos sin recursos inmunes para combatir infección. Imagínate descendiendo a bodega donde los hombres más enfermos están aislados, el olor golpeándote como pared física de putrefacción. Nada en tu experiencia previa te preparó para esta combinación particular de olores que señalan descomposición humana en vida. Las noches en barco hambriento están llenas de sonidos que raramente se mencionan en relatos históricos. El más omnipresente es el gruñido de estómagos vacíos, no solo uno, sino docenas simultáneamente, creando sinfonía involuntaria de hambre. Es sonido que nadie puede controlar, que continúa incluso durante sueño. Fitful, que es todo lo que el hambre permite. Imagínate despierto en tu hamaca en la oscuridad total de la bodega de dormir, escuchando esta sinfonía de digestión fallida,
gemidos de hombres soñando con comida, ocasionales gritos cuando alguien despierta de pesadilla particularmente vívida sobre festines que desaparecen cuando intentan comer. El cocinero del barco enfrenta desafío que ningún chef en tierra podría imaginar: crear algo medianamente comestible con ingredientes que son activamente repugnantes. Su fogón de hierro es su reino, único lugar en barco donde algo parecido a transformación culinaria es posible. Pero sus herramientas son limitadas, su combustible escaso, y sus ingredientes son bizcocho infestado, carne que es más sal que proteína, y agua que es más microorganismos que H2O. Imagínate observando al cocinero intentar hacer sopa con estos ingredientes, añadiendo cada elemento mientras murmura para sí mismo sobre qué combinación podría enmascarar sabores peores. ¿Qué temperatura de cocción podría matar más patógenos sin evaporar demasiado del líquido precioso? Cuando la comida escasea hasta punto donde no hay suficiente para todos, emerge jerarquía brutal de quién come primero. El capitán y oficiales primero siempre, no por simple privilegio, sino porque son quienes poseen conocimientos de navegación necesarios para cualquier esperanza de salvación. Los marineros especializados después, carpinteros y velereros cuyas habilidades son críticas para mantener barco funcionando. Los marineros comunes al final, algunos días recibiendo solo fracciones de ración normal. Imagínate siendo marinero común, observando a oficiales comer porciones completas mientras tu estómago gruñe, sabiendo que esta jerarquía es racional desde perspectiva de supervivencia del grupo, pero sintiéndose profundamente injusta desde perspectiva de tu hambre individual. Los hombres hambrientos hablan constantemente de comida, describiéndose entre sí en detalle excruciante las comidas que comerán cuando lleguen a tierra. Estas conversaciones son tortura y consuelo simultáneos, avivando hambre mientras proporcionan escape mental de presente miserable. Algunos desarrollan fantasías elaboradas, menús completos de múltiples platos que planean consumir, restaurantes específicos que visitarán, técnicas de preparación que especificarán. Imagínate en círculo de hombres durante turno nocturno, cada uno tomando turno describiendo su comida soñada con tanto detalle que casi puedes saborearla, casi puedes olerla, mientras saliva que no puedes realmente producir llena tu boca imaginaria. Por cada pirata que sobrevivió para contar historias de hambruna en el mar, 10 más encontraron su fin sin dejar registro. Sus cuerpos fueron arrojados al océano en ceremonias cada vez más breves a medida que las muertes se volvían rutinarias. Sus nombres fueron olvidados porque la mayoría no sabía escribir para dejar testamento. Sus experiencias de hambre extrema murieron con ellos porque no había quien las registrara. Imagínate en fila de hombres observando otro cuerpo siendo entregado al mar, el splash cuando golpea el agua, sabiendo que ese podría ser tu destino, que tu hambre podría terminar no con comida finalmente, sino con oscuridad del océano. Los ecos de estos hambrientos fantasmas se desvanecen ahora hacia el silencio del océano que fue su tumba. Has visto esta noche no solo qué comían los piratas, sino qué significaba estar tan hambriento que lo repugnante se volvía aceptable, que lo impensable se volvía consideración seria. El conocimiento que llevas es pesado pero valioso. Comprendes ahora que el hambre no es solo vacío en estómago, sino transformación completa de prioridades, erosión de dignidad, prueba de límites de lo que humanos pueden soportar y seguir siendo reconociblemente humanos. El sueño llega finalmente, trayendo descanso de estas imágenes sombrías. En el sueño, los piratas hambrientos encuentran por fin banquetes que no desaparecen, agua que no enferma, cuerpos que no se descomponen mientras todavía respiran. Y tú, sabiendo lo que sabes, apreciarás tu próxima comida de maneras que nunca antes consideraste. Las estrellas que brillaron sobre barcos hambrientos brillan ahora sobre ti, testigos silenciosos de todo el sufrimiento que el hambre ha causado en mares y tierra desde que humanos comenzaron a viajar. Bajo esas estrellas indiferentes te deslizas finalmente hacia el descanso, conectado con todos aquellos que conocieron el hambre en sus formas más extremas. El silencio es completo.
los estómagos fantasmales dejan de gruñir. Y tú, alimentado y seguro, descansas. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal.